Nuevamente la gracia y la paz del Señor Jesucristo aquí. Y quería que tú pudieras tener tu Biblia, ¿no? Estamos en este tiempo leyendo el libro de Apocalipsis y meditando en el libro de Apocalipsis. No es un estudio, no me gusta mucho llamarlo de estudio, sino de alimento. Esto es un alimento, son ministraciones. El propósito de la palabra de Dios es que nos alimente. No podemos tener una mente gigante y un corazón pequeño, ¿no? Sino que nuestro corazón debe ser grande porque el cristianismo, él es una cuestión del corazón. La fe es una cuestión del corazón. Entonces, el propósito aquí no es llenarte de conocimiento, porque el conocimiento realmente él envanece, mas el amor edifica. Amén. Y estos son tiempos en los cuales necesitamos manifestar a cada día más y más el amor de Dios. Amén. Estamos compartiendo entonces en Apocalipsis capítulo 4. Sí, nosotros estuvimos viendo el miércoles, vimos al respecto de los ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque este capítulo, el capítulo 4 y el capítulo 5, ellos son una ceremonia así, de una solemnidad tremenda, porque alguna cosa va a acontecer maravillosa. Es en el capítulo 5 donde Jesús va a entrar allí al trono de Dios, a los cielos, va a presentarse. Y en medio de esa ceremonia, pues nosotros tenemos varias cosas, y así como el apóstol Juan describió todas las cosas que él vio allí delante del trono de Dios, yo quería también poder describir lo que hay delante del trono de Dios. Entonces, en la administración pasada nosotros hablamos al respecto de los ángeles, fuimos de manera profunda al respecto de los ángeles, porque allí, cuando en la visión que tuvo Juan, él vio un trono, vio un mar de vidrio, vio un arco iris, y él también vio ángeles, vio 24 ancianos y también vio 4 seres vivientes. Ya describimos los ángeles, pero quería poder describir hoy a los 24 seres, a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, ¿sí? Entonces, comencemos leyendo la palabra de Dios, amén. Capítulo 4, toma tu Biblia allí, capítulo 4, versículos 6 al 11. Dice así: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a ver al respecto de este pasaje. ¿Sí? Nosotros vemos que, como les explicaba, Juan es llevado al cielo en espíritu, y él tiene toda esta visión, y él comienza a ver estos 4 seres vivientes, son las criaturas que está describiendo aquí, ¿sí? Y aquí van los seres vivientes realmente, y todos los seres que viven delante del trono, los ángeles. Yo mostraba en la administración pasada cómo los ángeles se parecen tanto a los hombres en muchas cosas. Y también estos seres vivientes tienen una semejanza, y también los 24 ancianos, porque ellos son modelos para nosotros de cómo nosotros debemos ser, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos ya comenzar a entrenar, porque nosotros vamos a vivir donde, delante del trono de Dios, que por señal realmente nosotros ya estamos allí sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero estos seres vivientes entonces se tornan modelos, tanto los seres vivientes como los 24 ancianos son modelos para nosotros, para nuestra vida,
¿Por qué? Porque nosotros también vamos a vivir que delante del trono. Entonces miremos aquí en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Aquí más adelante los versículos también describen que estos seres vivientes tenían ojos alrededor y por dentro. Entonces la característica principal de estos cuatro seres vivientes era ¿cuál? Que ellos tienen ojos. Entonces los ojos realmente, mis amados hermanos, ellos nos hablan de la puerta del alma. Nos hablan de visión espiritual. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice que sin profecía el pueblo perece o el pueblo se pierde. O sea, sin visión el pueblo perece. Nosotros necesitamos ser personas que tenemos que visión espiritual. ¿Por qué? Porque la revelación y la visión espiritual que nosotros tenemos, pues de eso va a depender que las actitudes que nosotros tenemos con las personas. Como nosotros vemos las personas, es la manera como nosotros nos vamos a comportar con ellas. Entonces, si nosotros vemos a las personas como un objeto, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer con las personas es que usarlas. Ahora, si nosotros vemos a las personas como dinero, entonces cuando nosotros miramos a las personas, lo que nosotros vamos a ver es que una cifra. Entonces, la visión que nosotros tenemos, ¿sí? De las personas, pues determina en mucho nuestras relaciones. Como por ejemplo, el matrimonio. Muchos matrimonios sufren ¿por qué? ¿Por qué muchos matrimonios sufren? Porque el hombre ve a la mujer como si fuera un objeto y la mujer ve al hombre como si el hombre fuera un cero a la izquierda. Entonces, dependiendo de la visión que nosotros tenemos al respecto de las otras personas, de la revelación que nosotros tenemos al respecto de las personas, pues eso va a llevarnos a tener las actitudes correctas o incorrectas para con esas personas. Nosotros no podemos ser ciegos, por eso ellos tienen ojos. ¿Qué se trata de esa ceguera espiritual? Nosotros debemos orar a Dios para que nos libre de toda ceguera espiritual. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice que a nadie conozco más según la carne. Entonces que Dios nos libre de estar criticando a las personas, de todo eso, porque sabes, a veces podemos llegar a despreciar a una persona, pero sabes una cosa, aunque nosotros lleguemos a despreciar a una persona por su aspecto físico, por su condición financiera, por su forma de vestir, por sea lo que sea, sabes, nosotros no debemos despreciar a nadie, porque te digo una cosa, Jesús murió por esa persona. Cuando tenemos la visión de que Jesús murió por cada persona que existe, entonces nosotros pasamos a tratar a las personas diferentes. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, él dice que a nadie conoce más según la carne. Ni él mismo, ni a los otros, ni al propio Señor conoce según la carne, sino según el Espíritu. Entonces esa es la visión que nosotros debemos tener al respecto de las personas. Necesitamos que nuestros ojos sean buenos, tener la forma de mirar de Cristo. Cristo mira con compasión. Cristo miraba a las personas como con compasión. Entonces cuando tú tienes esa mirada, pues tú te llenas de luz, porque la Biblia dice allí en el libro, en el Evangelio de Mateo, si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo será bueno. Pero si nuestro ojo malo es malo, entonces cuán grandes tinieblas nosotros tendremos, ¿sí? Necesitamos entonces tomar cuidado con esto y tener esa forma de mirar espiritual. Bueno, entonces, avanzando un poco al respecto de los ojos, dice que tenían ojos hacia adelante. Entonces, mis amados hermanos, tener ojos hacia adelante nos habla de esa visión espiritual, de tener esa visión de aquello que Dios va a hacer. Nosotros no podemos vivir como dicen, no viviendo al diario, no, sino que nosotros debemos tener esa visión espiritual de al respecto de qué es lo que Jesús va a hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio, del propósito que Jesús tiene con nosotros, siempre mirando hacia adelante. Hay una hermana que siempre me habla al respecto, que ella aconseja a los otros, a las personas que tiene cerca, los aconseja a prosperar, a sacar su subsidio de casa, de apartamento, a comprar su casa, a siempre estar mirando hacia el futuro. Y eso es una cosa importante. Nosotros no podemos tener una mirada corta, más debemos tener una mirada hacia adelante.
Otra cuestión que estos seres vivientes tienen es que ellos tienen ojos atrás. Pues tener ojos atrás nos habla de que tenemos ojos en la retaguardia. O sea que nosotros estamos protegidos de los ataques de Satanás, pero tener ojos hacia atrás también nos habla respecto de qué, del pasado. Sí, tenemos que tener ojos hacia el pasado. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que vivir en el pasado. Nosotros no podemos estar viviendo en el pasado porque eso se torna un problema. Pero por otro lado, es una insensatez que nosotros ignoremos el pasado. El pasado debe ser evaluado, debemos aprender del pasado, de las cosas que nos han acontecido en el pasado. Entonces aprendemos, evaluamos, pero después nos olvidamos, ¿sí? Entonces ojos hacia adelante, pero ojos también atrás. Otra de las características de los seres vivientes es que ellos tienen ojos alrededor. Entonces, tener ojos alrededor, mis amados hermanos, se trata de no ser indiferentes. ¿Sabes? Nosotros no debemos ser indiferentes con la iglesia, con los hermanos, con las personas que están en necesidad. Debemos ser libres de toda indiferencia. Que Dios nos liberte de ser indiferentes. ¿Sabes? Ese es un tiempo donde realmente el amor está siendo probado, porque hablar de amor es fácil. Pero sabes una cosa, Dios no quiere simplemente que nosotros seamos oidores. Claro que la fe viene por el oír, pero después de que recibimos esa fe, pues nos tornemos practicantes. Entonces allí entra que la práctica del amor, de que nosotros no seamos indiferentes a aquellos que sufren. Jesús no era indiferente, ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni a aquellos que estaban sufriendo. Y por último nos dice que estos seres vivientes tenían también ojos por dentro. Interesante, ojos por dentro. Tal vez, ¿cómo será que Juan pudo ver esos ojos por dentro? Tal vez estos seres vivientes eran estilo transparente, alguna cosa así, ¿no? Pero ese ojos por dentro también nos habla de que nosotros tengamos la visión correcta a respecto de nosotros. Necesitamos tener esa visión correcta, la visión correcta que Dios tiene respecto de nosotros. Hay un versículo muy interesante, la gente lo cita mucho, que, que es cuando alguien juzga a otro, dice, ¿por qué miras el tronco que hay en tu ojo? ¿Sí? ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras primero el tronco que hay en el tuyo? Entonces, hay personas que están tan ciegas que ni siquiera consiguen ver al hermano y ni siquiera consiguen ver el propio tronco que está en su ojo. Hay un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Quería que lo leyéramos. Romanos 12, 3. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, yo no estoy hablando de introspección, pero sí a poder tener esos ojos por dentro, a saber cuál es nuestro lugar, a sabernos comportar, ¿sabes? Es una cosa que se llama el sentido común. Hay personas que van a determinados lugares y no se saben comportar. ¿Por qué? Porque no tienen ojos para adentro, no tienen sentido común, no tienen sentido de sí mismos, de quiénes son, del lugar donde están. Entonces hay personas que tú ves, van a un velorio y están haciendo chistes en un velorio. Van a una fiesta y se van a una esquina y se quedan tristes, queriendo llamar la atención. O sea, como que las personas no se ven, no sabe cuál es su lugar, no tiene ese entendimiento. ¿Sí? O otro de los extremos es cuál, es el orgullo. Por eso el apóstol Pablo dice, no tenga que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, personas que tienen una autoestima elevada, si no estoy diciendo que sea equivocado tener una buena autoestima, no, sino estoy hablando de aquella persona que tiene esa autoestima llena de orgullo. Pues ese es un problema, porque ese tipo de persona que no se ve a sí misma, por lo general quien es orgulloso termina despreciando a los otros, maltratando a los otros y siendo que una persona desagradecida. Entonces necesitamos tener esa visión espiritual, ojos adelante, ojos atrás, ojos alrededor y también ojos por dentro. ¿Sí? Todas estas cosas son que importantes porque el hombre espiritual pues lo juzga todo.
Otra de las características de los seres vivientes, aquí en el versículo 7, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de ellos tenía un rostro diferente. En el libro de Ezequiel nos dice que cada uno de ellos tenía los 4 rostros. Aquí en Apocalipsis nos dice que cada uno de ellos tenía solo un rostro. ¿Qué nos representa eso? Porque yo les decía que esos seres vivientes, pues, ellos son un ejemplo para nosotros, pero ellos también representan a Cristo. Todo en la Biblia apunta o representa de alguna manera o nos enseña algo al respecto de Cristo. Entonces, eh, si tú te das cuenta, los evangelios tienen esos 4 rostros. En el libro de Mateo nosotros vemos a Jesús como león. Él es el rey de la tribu de Judá. El Evangelio de Mateo trae la genealogía del rey, mostrando que Jesús es el descendiente de David. En el Evangelio de Marcos nosotros vemos a Jesús como ese becerro, como ese buey. Si sería una mejor traducción para becerro, sería buey. Entonces el buey, él tenía dos características tiene el buey. Él sirve para sacrificio, era criado para ser sacrificado, y también el buey era para el trabajo, era un siervo. Los bueyes no eran criados como nosotros criamos hoy en día bueyes, que es para poder comer la carne, no, porque un buey en aquella época era una gran inversión, era como si tú tuvieras un tractor. Entonces, en el Evangelio de Marcos nosotros vemos, en el Evangelio de Mateo primero, ya les expliqué, nosotros vemos la cara del león, del rey. El león es el rey de la selva. En el Evangelio de Marcos nosotros vemos la cara del buey, del siervo, del sacrificio. Tú ves que en el Evangelio de Marcos Jesús va de aquí para allá, siempre está sirviendo, no tenía tiempo para comer. El Evangelio de Marcos no tiene genealogía. ¿Por qué? Porque un siervo no tiene genealogía. Después nosotros vemos la otra cara, que es la cara de hombre. Allí en esos seres vivientes, cara de hombre nos habla respecto de que el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Es el Evangelio que más veces repite esta expresión, el Hijo del Hombre. Interesante que en los Evangelios hay una genealogía en Mateo que llega hasta Abraham. Pasa por David, mostrando que Jesús es el descendiente de David, el heredero del trono. Pero el Evangelio de Lucas también tiene genealogía, pero esta genealogía va hasta Adán, mostrando que Jesús es el Hijo del Hombre. Y finalmente tenemos la cara de águila. Y esa cara de águila nosotros la vemos donde nosotros la vemos en el Evangelio de Juan, que Jesús es representado como el Hijo de Dios, que viene de las alturas. El Evangelio de Juan tampoco tiene genealogía, pero el primer versículo del Evangelio de Juan es el versículo cronológicamente más antiguo de toda la Biblia. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este versículo, esta porción de la escritura es más antigua que el propio inicio de Génesis. ¿Por qué? Porque en el inicio de Génesis es el inicio de la creación, pero el inicio de Juan es la eternidad. Sí, entonces nosotros vemos cómo estos 4 seres vivientes tenían cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Y ellos representan perfectamente a Cristo. Nuestro Señor Jesús es maravilloso. Nuestro Señor es tan maravilloso que para describir su vida no se podía en una sola biografía. Se necesitaron que 4 biografías para describir la vida de Jesús. Pero estos seres vivientes también nos representan a nosotros, mis amados hermanos. Quería hablar algo un poco práctico aquí del aspecto devocional de esta ministración. Porque mira, el león, nosotros necesitamos tener esas 4 caras también. Aquellos que viven delante del trono necesitan tener esas 4 caras. Entonces la cara del león nos habla a respecto de qué? Nos habla a respecto de osadía, ser osados, fuerza, ferocidad, guerra espiritual. La cara de buey nos habla respecto de que sacrificio, trabajo, servir a la iglesia, servir a los hermanos. La cara del hombre nos habla respecto de que de inteligencia. Nosotros debemos hacer la obra de Dios y tú debes hacer tu trabajo también como con inteligencia. Esa es la gran característica, una de las grandes características que diferencia al hombre del resto de la creación, y es que Dios nos ha dado que inteligencia y sabiduría.
Y la cara de águila nos habla respecto de que, de visión. La visión nos habla respecto de ser enfocados, de tener un enfoque, ¿sí? Una águila, ¿sí? Les voy a decir como me lo explicaron, ¿no? Una águila, como yo lo escuché, una águila a 5.000 metros, esos son 5 kilómetros, volando en el aire, ella consigue ver una serpiente, o sea, el águila tiene que una visión espiritual. Necesitamos tener un equilibrio entre esas cuatro caras. Tú ves muchas personas en este mundo, ¿no? Que está lleno de personas. A veces alguna tiene una característica más evoluida, vamos a decirlo de alguna manera, más desarrollada que algunas otras, ¿no? Entonces a veces hay algunos que tienen mucho esa cara de buey y que es el siervo, ¿no? La persona sirve con mucho empeño, pero a veces le falta un poco de inteligencia. Algunos tienen esa cara de águila, ¿no? Tiene visiones, tiene sueños, pero le falta esa cara de león, que es tener esa osadía, o sea, unos necesitamos también de los otros. A veces quien tiene mucha inteligencia, mucha cara de hombre, ¿no? Mucha inteligencia, a veces no es tan bueno para sacrificarse, para trabajar, sino lo que él hace es que poner a trabajar a los otros por él. Bueno, es uno de los eslogans del mundo, no ponga a trabajar a los otros para usted, pero nosotros necesitamos tener que un sacrificio, un equilibrio entre esos cuatro rostros. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a habitar delante del trono de Dios y necesitamos tener esa cara de león para ser osados, más en ese tiempo, para emprender, para avanzar, para prosperar. Sabes que Dios nos dé esa osadía. La cara del buey, el sacrificio, el trabajo, debemos ser esmerados en nuestro trabajo, donde Dios nos colocó para trabajar, ser esmerados en trabajar. Ahora que existe mucho esto de teletrabajo, pues no porque estamos en la casa vamos a dejar de esmerarnos, sino que debemos trabajar con sacrificio, con ahínco, así como el buey trabaja y labra, ara la tierra. Ahora la cara de hombre con inteligencia, que Dios nos dé inteligencia y sabiduría. Dios nos ha dado para que nosotros hagamos las cosas con mayor resultado, pues tenemos que aplicar ¿qué? La inteligencia. Hay muchas cosas que podemos aplicarle muchísima fuerza, más no es cuestión de fuerza, es más cuestión de técnica, más cuestión de inteligencia y necesitamos eso también en nuestras vidas. Inteligencia para invertir, inteligencia para servir en la obra, inteligencia para evangelizar. La Biblia dice que el que gana almas es que es sabio. Y por fin necesitamos también tener la cara de águila, que la cara de águila es ¿cuál? Visión, visión de futuro. No vivamos al día, sino que proyectemos. ¿Sabes? Sabemos que Cristo está viniendo, pero en ningún momento la Escritura nos autoriza a dejar de trabajar, ni a dejar de estudiar, ni a dejar de prosperar. ¿Por qué? Porque la cuestión de la venida de Cristo es una cuestión del corazón. Dos estaban en el campo trabajando, uno fue arrebatado, el otro fue dejado. Dos estaban en el molino, uno fue arrebatado, el otro fue dejado. Durante la historia ya ha habido grupos que han dejado de trabajar, de estudiar, de hacer las cosas de la vida cotidiana, porque dijeron, no, Jesús está viniendo, ya Jesús viene tal fecha. Pero sabes una cosa, eso es una gran insensatez, porque la Biblia dice que ni el Hijo ni los ángeles saben cuándo Jesús vino, cuándo va a ser la venida. Ahora imagínate una persona tener la osadía de decir que Jesús, que sabe más que Jesús. Si Jesús dijo que ni él mismo ni el propio Hijo sabía el día ni la hora, ¿cómo que alguien va a aparecer y va a decir? Entonces, si alguien aparece diciendo el día y la hora en que Jesús viene, tú tienes total libertad y autoridad por la palabra de Dios para discordar de ese pensamiento. Amén. Entonces, que nosotros tengamos que ese equilibrio, ¿sí? Y esto es delante del trono, ¿sí? Ahora necesitamos tener esas cuatro caras en todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser fuertes delante de los hombres, pero débiles delante de Dios. ¿Sí? Ahora esa frase ahí complicó, ¿no? ¿Cómo así? Fuerte delante de los hombres, pero débil delante de Dios, ¿sabes? Ese es un paradigma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser delante de Dios débiles. Delante de Dios llora, dobla tus rodillas, expresa todo lo que tú sientes, pero delante de los hombres tú debes ser fuerte, tener esas cuatro caras, cara de león, cara de buey, cara de hijo de hombre y cara de águila.
¿sí? Seamos débiles delante de Dios y fuertes delante de los hombres. Ahora hay algunos que invierten, ¿no? Son fuertes delante de Dios y débiles delante de los hombres. Ahora tú puedes preguntar, pastor, pero ¿cómo puedo ser fuerte delante de Dios? ¿Sabes? Fuerte delante de Dios es la persona que consigue guardar un resentimiento durante años, quien consigue vivir en el pecado, quien consigue guardar falta de perdón, pasar años y años sin perdonar a una persona. Ahora, quien es débil delante de Dios, Él resuelve todas esas cosas rápido, porque es débil. Quien es fuerte, no. Él se asegura, Él es fuerte, Él resiste. Pero sabes una cosa, si somos fuertes delante de Dios, pues vamos a ser vencidos por el diablo. Pero si somos débiles delante de Dios, entonces vamos a poder vencer al diablo y a todas sus estrategias. Nosotros tenemos el ejemplo de Jacob, ¿no? La Biblia dice que Jacob luchó con Dios. Y en el final de la lucha de Jacob con Dios, la Biblia dice que luchó toda la noche y el ángel con el que luchaba le desencajó el muslo. El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo. Mira, alguien que consigue desencajar un muslo, él consigue hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ya está en el final de la lucha, le desencaja el muslo y llega y dice, listo, la batalla se acabó, Jacob, usted venció. Claro, Jacob debe haberse mirado a sí mismo y pensar así, ¿cómo así? Me desencajó el muslo, estoy aquí cojeando, me está doliendo y está diciendo que yo vencí. Sí, ese es el paradigma. Cuando tú pierdes delante de Dios, realmente tú estás ¿qué? Ganando. No intentes ser fuerte delante de Dios, porque sabes una cosa, Él resiste a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Amén. ¿Quieres ser una persona con una vida llena de gracia? Pues entonces no resistas a Dios. Sé humilde delante de Dios. Y nosotros vemos allí, hay un versículo en Isaías capítulo 40 que dice que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas como las águilas. Amén. Y que esa palabra se cumpla hoy en nuestras vidas, que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas como las fuerzas de las águilas. Entonces, mis amados hermanos, realmente estas cuatro caras, cara de león, cara de buey, cara de hijo de hombre y cara de águila, pues estas cuatro caras traducen las características del vencedor. Eso es lo que dice la visión de la iglesia, ¿no? Nuestro encargo es edificar una iglesia de vencedores, amén, donde cada creyente es un ministro, un sacerdote, cada casa una extensión de la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Después estaremos hablando más al respecto de la visión, tener un tiempo para explicar bien al respecto de eso, aunque siempre lo estamos hablando, ¿no? El sacerdocio universal de los creyentes y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y la visión de los vencedores que les he compartido tantas veces, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que alguien hizo, mis amados hermanos, al respecto de los ángeles, de los arcángeles, que era sobre si había una base bíblica para decir que Satanás era el encargado de la alabanza. ¿Sí? No sé, tú ya debes haber escuchado eso. Y en cierta manera sí existe una base bíblica, ¿no? Porque nosotros vemos que en la Biblia hay tres arcángeles. Uno es Miguel, otro es Gabriel y otro es Lucifer. Lucifer ni siquiera lo intentes buscar en la Biblia porque no lo vas a encontrar. Eso solo se encuentra en la versión en el latín, esa palabra Lucifer. Y no es un nombre peyorativo ni nada de eso. Significa luz bella o brillante. Entonces nosotros siempre vemos a Miguel asociado con la guerra. Él luchó contra el príncipe de Persia, ¿sí? Vemos que luchó por el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis capítulo 12 lucha contra el diablo y sus ángeles caídos. Gabriel lo vemos siempre asociado a los mensajes. Él fue el que trajo el mensaje cuando Juan Bautista iba a nacer, trajo el mensaje cuando Jesús iba a nacer. Fue el que le llevó el mensaje, allí una de las visiones al profeta Daniel, ¿sí? Y ahora, allí en Isaías capítulo 14, versículo 12, pues es mencionado Lucifer, ¿sí? Pero como te decía, en el latín. Pero en Ezequiel capítulo 28, en los versículos 11 al 19, tú lo puedes leer después en tu Biblia, dice que Dios hizo los instrumentos cuando Él fue creado, ¿sí? Entonces ahí menciona algunos instrumentos, el tímbalo, el tamboril, salterio, la arpa. Entonces, en cierta manera puede ser que sí, Satanás era el encargado de la alabanza.
Y si tú te das cuenta, nosotros fuimos los que tomamos ese lugar, porque en el libro de Efesios dice que nosotros, el hombre fue creado para la adoración de su gloria, para la adoración y alabanza de su gloria. Amén. Entonces, aquí yo creo que nosotros concluimos esos 4 seres vivientes, ¿sí? Que tú puedas aplicar a tu vida eso. Y quería hablar un poco al respecto de los 24 ancianos, porque también nos menciona aquí los 24 ancianos. Dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Quería solo recordarle a los hermanos también, para que se vayan preparando, que ahorita nosotros vamos a compartir la Santa Cena, amén. Entonces, para que también te vayas preparando ahí para la Santa Cena, amén. Entonces aquí dice que había 24 ancianos. Y este versículo, pues, o los 24 ancianos, ellos traen mucha controversia. Yo no quería que hubiera más controversia en tu vida. ¿Por qué? Porque muchos dicen que los 24 ancianos, pues ellos representan la iglesia, ¿sí? Miremos aquí, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces los pretribulacionistas, ni me gusta estar usando esos términos teológicos, pero lo hago bueno, que quede anotado ahí que fue enseñado, porque yo enseñé eso en la introducción de Apocalipsis. Pero en sí, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ellos dicen que ese sube acá se estaría refiriendo al rapto de la iglesia y que el apóstol Juan estaría representando a toda la iglesia, solamente que eso sería como mucho forzar la barra, ¿no? Como que forzar la escritura a querer decir algo que ella realmente no está diciendo, porque aquí realmente nosotros vemos que se está refiriendo es a Juan, no a toda la iglesia, o sea, no hay una evidencia así para decir de que ese sube acá está relacionado con el rapto. Entonces, estos hermanos, pues ellos dicen que los 24 ancianos representan la iglesia. Ahora, una de las cosas, el problema cuál es, que en el capítulo 4 todas las cosas son literales, todas las cosas que Juan vio son literales, él las vio, el trono, el arco iris, el mar de vidrio, los ángeles, los 4 seres vivientes, todo literal, menos que los 24 ancianos. Y sabemos que la Biblia realmente es un libro muy coherente. Si todas las cosas son literales, ¿por qué solamente los 24 ancianos no serían literales? Entonces, yo quería decirte lo que yo pienso, es que los 24 ancianos, ellos realmente son seres angelicales, pero de una posición muy grande, ¿sí? De una posición más alta. Ellos tienen coronas, ¿sí? Pero esas coronas sabemos que ellos las van a entregar. ¿Por qué van a entregar esas coronas? Porque su reinado, su gobierno está acabando. Y están llegando quienes para reinar ahora. Los hijos, los herederos. El reinado de estos 24 ancianos está acabando y ellos van a entregar sus coronas. Y los que vamos a comenzar a reinar juntamente con Cristo somos nosotros los vencedores. Amén. Entonces yo quería darte aquí algunas razones de por qué estos 24 ancianos serían unos seres angelicales y no representan la iglesia. ¿Sí? Entonces la primera razón que quería darte es porque son 24. Y el 24 nunca es un número de la iglesia. La iglesia nunca es representada por el número 24 en ninguna parte. ¿Sí? Ahora, otra de las razones es que la iglesia en ningún momento es representada como un anciano. ¿Sí? En ningún momento de la escritura tú vas a encontrar la iglesia representada como vírgenes, como labranza, como edificio, como cuerpo, como el nuevo hombre, como un jardín, como, bueno, la iglesia, como novia, como un ejército, Efesios capítulo 6, pero en ningún momento nosotros vemos la iglesia representada como ancianos en ninguna parte de la escritura. La tercera razón por la cual estos ancianos no serían la iglesia, sino unos ángeles, es porque ellos tienen corona, ¿sí? Ellos tienen coronas, pero Jesús aún no está, ¿cierto? Si ellos representaran la iglesia, ¿cómo es posible que ellos están reinando si Jesús aún no está, no entró en la escena? Sería muy extraño decir que la iglesia ya está reinando, pero Jesús ni siquiera ha entrado en la escena. Sabemos que todo lo que nosotros lo tenemos es porque Cristo lo recibió primero.
Entonces, Jesús va a entrar solamente en el capítulo 5. Mis amados hermanos, el capítulo 5 va a ser una locura. Va a ser cuando Jesús entre en escena, después de que Él resucita, Él va a aparecer allí en los cielos. Por eso que hay toda esta ceremonia aquí, porque está esperando que pase algo tremendo, y eso tremendo es que la entrada del Señor Jesucristo en los cielos, victorioso. Entonces, yo digo que son ángeles. Ahora, algunos dicen, no, no son ángeles, no pueden ser ángeles. ¿Por qué? Porque ángeles no tienen corona en ninguna parte de la Biblia, los ángeles usan coronas o recibieron coronas. Ahora, yo diría que eso no está totalmente cierto, porque en el libro de Daniel nosotros vemos que el ángel Miguel o arcángel Miguel es llamado de príncipe. Entonces, si él es llamado de príncipe, príncipe hace parte de la realeza, es un título de la realeza, con certeza él tiene alguna corona, algún gobierno, ¿cierto? Entonces estos ancianos aquí pueden ser ángeles también que tienen coronas. El, la cuarta razón por la cual estos ancianos no son la iglesia es porque ellos no experimentaron la redención. Si tú ves aquí el versículo 11, mira el canto que ellos hacen. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí tú te das cuenta que ellos cantan el cántico de la creación. Ellos no están cantando un cántico de la redención, a diferencia de otro versículo aquí. Mira aquí, capítulo 5 más adelante, versículos 8 y 9, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta sería otra característica. Extraño ellos ser la iglesia y ellos estar llevando las mismas oraciones. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces ellos están cantando a respecto de nosotros. Este sí es un cántico a respecto de la redención. Tal vez yo estoy yendo aquí un poco rápido, mis amados hermanos, pero estas son verdades profundas que poco a poco van entrando en nuestros corazones, ¿sí? No es una cosa a veces que se aprende escuchándola una sola vez, ¿sí? Entonces, la quinta característica es por lo que yo les decía, ¿no? Ellos son los que están trayendo las oraciones de los santos, ¿sí? Entonces, no pueden ser la iglesia. Ellos son los que están llevando las oraciones de la iglesia, como leímos ahorita. Ahora, en el capítulo 7, versículo 13, uno de los ancianos habla con Juan y dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Si este anciano fuera parte de la iglesia, ¿cómo que él no sabe quién es la iglesia? Porque a estos que se está refiriendo, que vienen, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? O sea, él no sabe. ¿Y de dónde han venido? Tampoco sabe. Entonces sería extraño la iglesia no conocer a la propia iglesia. Por eso que yo parto del principio de decir que estos 24 ancianos son más una clase de seres angelicales con una altísima, altísima patente, ¿no? Bueno, la séptima característica, el versículo 14, Juan capítulo 4, no, capítulo 5, el capítulo 7, versículo 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, el propio Juan llama a uno de estos ancianos de Señor. Sería extraño, ¿no? Porque si realmente nosotros, si alguien dijera que estos 24 ancianos son la iglesia, pues digamos así, por decirlo de alguna manera, ya no sería teología, sino inventología, ¿no? Digamos que esos 24 ancianos representan la iglesia. Entonces, 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, digamos. ¿Por qué Juan llama a este anciano de Señor? Juan que debería ser llamado de Señor, porque Juan para esa época ya tenía más de 100 años.
Entonces el apóstol Juan debería ser uno de los ancianos, ¿sí o no? Pero él llama a este anciano de qué? De Señor, cuando el apóstol Juan debería ser uno de los ancianos realmente. Entonces, si el apóstol Juan no hace parte de esos 24 ancianos, ¿quién tiene ese peso espiritual para ser parte de esos 24 ancianos si los 24 ancianos realmente son la iglesia? Entonces, por eso creemos que realmente los 24 ancianos no son la iglesia, sino ellos son unos seres angelicales, así como los 4 seres vivientes, así como los arcángeles, como los serafines. Hay muchísimas otras tipos, ¿no? De seres allí que habitan en el trono. La octava, ya estamos terminando, dice que no pueden ser ángeles porque algunos dicen, no, estos no pueden ser ángeles porque los ángeles no envejecen. Pero realmente yo te voy a decir una cosa, estos son llamados de ancianos porque son los más antiguos, no necesariamente porque hayan envejecido. En el libro de Daniel, sí, capítulo 7, Jesús es llamado del anciano de días. Entonces tendríamos que decir que Dios también envejece. Dios no envejece, Dios es eterno. Y Él es llamado el anciano de días. Y una cosa importante en nuestras vidas, mis amados hermanos, aquí, es al respecto de la madurez espiritual que nosotros necesitamos tener. Nosotros debemos permanecer como jóvenes, todos nosotros somos jóvenes, pero necesitamos ser ancianos en relación a la madurez espiritual. No podemos ser viejos y aún comportarnos como niños en relación a las cosas espirituales. Hay un versículo aquí en Job, capítulo 32, versículo 9, Job capítulo 32, versículo 9 dice así, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. O sea, los ancianos realmente no son los de mucha edad, no está determinado por la edad, mas los ancianos está determinado por la madurez espiritual. Por eso Jesús es llamado del anciano de días, ¿no? Entonces que nosotros realmente seamos jóvenes en nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, pero seamos ancianos en la madurez espiritual. No podemos acumular años. ¿Cuántos años tienes de creyente? No, tengo 27 años de creyente, no, tengo 42 años de creyente y aún viviendo en la carne. No es por acumular años de creyente que nosotros somos transformados o que nuestro carácter es transformado o que tenemos algún peso espiritual, más es por la realidad y por la madurez espiritual que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, que nosotros también podamos ser esos ancianos, ¿sí? Job capítulo 32, versículo 9, tú puedes tomar nota. Job 32, 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Está hablando que aún hay personas que son ancianos en edad, pero no por eso tienen el entendimiento del derecho. Entonces, que nosotros realmente seamos ancianos de días también, gente con madurez y realidad espiritual. Otra de las cosas, ya la última, es que estos ancianos no son símbolos, ¿sí? Ellos no pueden estar representando la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no son símbolos. Tú ves ahí que yo estaba leyendo en el capítulo 7, Juan conversa con uno de los ancianos. Nadie conversa con un símbolo. Ellos son reales, son literales. En la Biblia no se conversa con símbolos, sino que conversa con cosas reales. Era realmente un ser. Ese anciano es literal. Amén. Entonces, para finalizar, mis amados hermanos, pues estos ancianos son los que estaban gobernando el universo, no son ángeles de otra categoría, y ellos van a entregar sus coronas para los hijos, para los herederos, porque nosotros somos los próximos a reinar juntamente con Cristo en el milenio. Vigilemos y oremos para que seamos arrebatados, seamos vencedores. ¿Cómo ser un vencedor? Léete allí las 7 cartas de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Puedes volver a oír los audios y ahí tú vas a ver las calificaciones del vencedor, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, nosotros somos superiores a los ángeles, aunque en este breve momento no lo seamos, estemos en un escalón un poco menor que los ángeles, pero nosotros vamos a ser superiores a los ángeles. Este cuerpo no lo impide, pero en breve nosotros seremos que glorificados, al punto
que la propia palabra de Dios en 1 Corintios dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Si nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles, pues nosotros somos de una categoría mucho mayor, porque nuestra categoría es ¿cuál? Única, semejantes al Hijo de Dios. Esa es que es nuestra categoría, esa que es nuestra identidad. Nosotros somos semejantes al Hijo de Dios. En la creación todas las cosas fueron hechas según su género. Solamente el hombre fue hecho aquí a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces por un momento estamos en una posición menor, pero en breve seremos semejantes al Señor y juzgaremos aún los ángeles y gobernaremos sobre las naciones durante el milenio. Amén, mis amados hermanos. Me gustaría que pudieras tomar el vino y que pudieras tomar el pan, amén. Y que podamos hacer una oración en este día, mis amados hermanos. Orando aquí, declarando ese tiempo. Un tiempo de la gracia de Dios, un tiempo de revelación, un tiempo donde tenemos ojos para ver, amén. Hay un pasaje en la Escritura, allí en Lucas capítulo 23, cuando Jesús va en el camino de Emaús, que él va en el camino de Emaús, se aparece a dos discípulos, camina con ellos, les habla respecto de las Escrituras, pero ellos no entendían nada. Y cuando fueron a tomar el pan y el vino, y Jesús partió el pan, entonces en ese momento Jesús desapareció y sus ojos fueron abiertos. Entonces vamos a declarar que hoy a través del pan y del vino, nuestros ojos son abiertos para tener revelación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos por este pan y por este vino, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de esta alianza, Señor, nosotros podemos estar delante del trono porque Jesús nos abrió camino. A través de su sangre nos abrió camino ante el trono de la gracia. Y que podamos ser, Señor, como esos 4 seres vivientes, Señor, que tenían ojos adelante, ojos atrás, ojos alrededor, ojos por dentro en el nombre de Jesús. Que podamos tener esas 4 caras, Señor, la cara de león, Señor, ser llenos de osadía, de fuerza, de ferocidad. Que podamos tener la cara del buey, Señor, sacrificio, trabajo. Que podamos tener la cara de hombre que nos habla respecto de la inteligencia, Señor. Que podamos tener la cara del águila, Señor, visión espiritual, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Que podamos ser débiles delante de Dios, pero fuertes delante de los hombres, Señor. Amén. Y que así como esos 24 ancianos están gobernando en este momento, allí, ayudando a Dios a gobernar el universo, un día nosotros seremos los vencedores. Seremos los que estaremos gobernando juntamente con Cristo en el milenio, Señor, en el nombre de Jesús. Bendita sea la sangre de Jesús. Bendito sea el cuerpo de Jesús. Y que esta sangre en el nombre de Jesús, que esta copa que representa la sangre de Jesús, que trae perdón de pecados, nos libre de toda mala conciencia y de toda acusación. Y que este cuerpo nos libre de toda enfermedad, de todo coronavirus, de cualquier virus y de cualquier enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús. Puedes tomar allí tu cena, mi amado hermano. Dios te bendiga.